Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el pastor Dani trayendo el estudio bíblico de esta semana. En esta semana, como ustedes saben, ya habíamos anunciado que íbamos a dejarles llegar el enlace del estudio jueves en la noche. Y la razón es porque tuve un viaje fuera del pueblo y no pude grabar a tiempo. Pero gracias a Dios, aquí estamos, un poco diferente en el sentido del día, ¿verdad? Pero gracias por sintonizarse, gracias por estar con nosotros, a todos los demás que están sintonizados, siervos del Señor, misioneros, amigos pastores, familiares, amistades. Dios les bendiga, hermanos, gracias por sintonizar en esta noche. Lamentablemente no voy a poder usar la guitarra esta noche, ni voy a poder cantar, mi garganta no está muy bien, está un poco ronca debido a este problema que tengo con el esófago. Espero me disculpen, pero podemos ir directo, obviamente, a la predicación, al estudio esta noche. Antes de eso, quiero simplemente recordarles como anuncio que estaremos, hasta donde yo sé, comenzando el servicio en la mañana a las 10:55 este domingo. De haber algún cambio, como he hecho antes, les dejamos saber por un video, por medio del texto, de que hemos vuelto a cambiar. Mientras tanto, si no oyen de mí o si, ¿verdad?, les confirmo, este domingo a las 10:55 para aquellos que puedan venir y por la noche a las 6:30. Quiero recalcar varias cosas. Número uno, si usted ha estado enfermo de alguna índole de gripe, alergia, que por favor se abstenga de venir. No debe de venir aquí y toser y todo eso. Tampoco exponerse usted a que vaya a contagiarse con algo que le pueda empeorar. Entonces le pedimos que se mantenga en casa, lo vea en el YouTube. De la misma manera, aquellos hermanos que tienen condiciones, que deben de cuidarse de contagiarse, y también los hermanos que son de tercera edad, que ya deben estar, ¿verdad?, en casa, sentados, cuidándose y no salir, no solamente aquí a la iglesia, pero tampoco a otros lugares. Así que, hermanos, por favor, comprendamos eso, seguimos, ¿verdad?, orando para volver a la normalidad, pero aquellos hermanos que todavía se sienten intranquilos, yo sé que el lugar aquí no es muy grande para tener el distanciamiento que quisiéramos, todavía se puede con el grupo que estamos teniendo, pero sí les pido que cuando vengan aquí tratemos de mantener la distancia y obviamente en el baño un baño, ¿verdad?, una persona por el uso de baño, y también de la misma manera cuando salgan pues mantengan la distancia, tratar de evitar el contacto físico y use su discreción obviamente. Así que no olviden, eso será para esta semana, el domingo, y continuaremos los miércoles grabando y enviándole el enlace, y en cuestión de la escuela dominical y todos los demás ministerios, eso vendrá más adelante al fin del verano, principio del año escolar. Gracias, hermanos, por las tremendas ofrendas que han dado, especialmente para ayudar a los siervos del Señor, a los hermanos que dieron para el hermano Fuentes y su hijo. Él continúa bajo tratamiento, cuidándose este asunto de su taquicardia, y gracias a Dios por la provisión para los exámenes médicos a través de ustedes. También gracias por la ayuda que dieron para la hermana Yorindelis Hernández allá en Panamá, quien quedó viuda la semana pasada. Ella y sus hijos están en casa recuperándose del COVID. El pastor Modesto obviamente murió por causa de esto, está con el Señor, pero gracias a todos los hermanos que aportaron una tremenda ofrenda y una tremenda muestra de amor que ella va a recibir de parte de esta iglesia. Continuamos recordándoles que la manera de dar es a través de la página web o el PayPal, o lo puede hacer en línea con Zelle por el banco, o también lo puede traer aquí a la iglesia en el tiempo de la ofrenda, lo puede dejar, o también si si el edificio está vacío, puede dejarlo aquí en el buzón que tenemos en la puerta. Simplemente asegúrese que cuando usted ponga su sobre, que el sobre entre completo y caiga adentro, que no quede encajado ahí, porque alguien puede, ¿verdad?, obviamente recogerlo, y no necesariamente estoy diciendo alguien de nuestra iglesia, sino que a veces hay gente, ¿verdad?, que camina por aquí, por curiosidad pueden abrirlo, y si encuentran un sobre estancado ahí, pueden sacar el sobre. Así que les pido, hermano, que por favor se asegure siempre de que su ofrenda caiga completamente adentro.
Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. En esta noche estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 13 y vamos a comenzar con el primer verso y leeremos hasta el verso 9 de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis 13, les dejo que busquen ahí en sus Biblias y se preparen para usarla. Vamos a estar usando bastante la Biblia y espero que pueda el estudio ser de bendición en esta noche. Apocalipsis capítulo 13, verso 1, ok, si me perdonan un momentito. Dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de poder venir a nuestra iglesia, a los hermanos, a través de este medio del canal de YouTube. Y Señor, gracias por tu palabra y la habilidad de poder estudiarla, escudriñarla y aprender de ella. Señor, estamos viviendo en tiempos donde yo creo se aproxima ese bendito día cuando tú vengas por tu iglesia. Y Señor, debemos estar preparados en estos tiempos y listos, Padre Santo, y que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Señor, pedimos ahora que nos des entendimiento, por favor, en las Escrituras, y ayúdanos, Señor, a poder entender lo que vamos a enseñar, y también, mi Dios, que esto nos provoque a vivir mejor y más cerca de ti, en vida más santa y haciendo más para ti. Gracias, Padre Santo, por los hermanos que están sintonizados. Te pido de favor que nos ayudes ahora, aunque estamos separados, unidos en el corazón, que nos ayudes, Señor, a aprender, tener oídos para oír, como dice así tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, como saben, hermanos, hemos estado hablando acerca de este reino, el reino de los cielos, cuando comenzamos estos estudios acerca de las parábolas del reino. Y voy a repasar un poquito, ¿verdad?, de lo que ya hemos estudiado para poner línea sobre línea y renglón sobre renglón y llegar al estudio de esta noche. Aprendimos, ¿verdad?, que este reino de los cielos, que en el libro de Mateo capítulo 13 se describe en diferentes parábolas que el Señor enseñó, comenzó con la predicación de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo al principio del ministerio terrenal de Cristo aquí. Juan el Bautista comenzó en el desierto y en el río Jordán diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Cristo reiteró eso y lo volvió a anunciar después que él fue tentado y después de su bautismo. Entonces él comenzó también a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino de los cielos comienza con la predicación, y en la parábola del sembrador vemos las diferentes maneras en que la gente va a reaccionar a la predicación de este reino. Luego vimos, después del comienzo del reino, vimos el progreso y la oposición del reino.
Obviamente, Dios quiere que su reino se publique, ese reino incremente, aumente, que ese reino progrese. Pero el diablo hará todo lo posible por detener el crecimiento del reino de Dios. Y no solamente eso, pero desviar a la gente del camino correcto a este reino. De esa manera, entonces, él lo hace haciendo cosas para engañar a la gente. Él es el maestro de la mentira, él es el maestro del engaño, él se viste como ángel de luz. Y el Señor enseñó, ¿verdad?, que el diablo hará esto por medio de ciertas cosas que él también va a sembrar con la idea de engañar a la gente, a engañar aún al pueblo de Dios. Primero vimos el falso cristiano que él siembra en las iglesias en la parábola de la cizaña. Luego vimos el falso crecimiento que el diablo le da a ciertas iglesias para que la gente piensen que son iglesias de sana doctrina, iglesias que Dios ha puesto, pero son iglesias que no son de Dios. Y eso lo vimos en la parábola de la semilla de mostaza. Y luego vimos cómo el diablo también planta falsa enseñanza, falsa doctrina, para engañar a la gente, para corromper la buena doctrina, y lo vimos por medio de la parábola de la levadura. También vimos que al final del reino, cuando ya este reino termine, este lapso de tiempo donde se está predicando el reino, llevamos más de 2000 años en este tiempo, cuando llegue a su fin, Cristo va a venir a poner su reino aquí en la tierra, lo que llamamos el milenio. Es ahí cuando ya este reino de los cielos será predicado y publicado como lo conocemos ahora. Pero antes de que eso suceda, la palabra de Dios es clara, que antes de que el Señor establezca su reino, y cuando Él lo va a hacer cuando venga por segunda vez, hay dos cosas que tienen que suceder primero de acuerdo a las Escrituras. La primera es el rapto, el arrebatamiento del pueblo de Dios, cuando el Señor descenderá del cielo con los muertos ya en Cristo, y entonces los muertos en Cristo van a unirse a sus cuerpos enterrados, y los que estén vivos serán transformados por el poder de Dios en un cuerpo incorruptible. Los muertos en Cristo ahora tienen un cuerpo celestial, pero no tienen un cuerpo glorificado. Todos los cristianos que han muerto en Cristo están en el cielo con el Señor en un cuerpo celestial. Pero el día va a llegar cuando ese cuerpo celestial va a venir del cielo con Cristo. Mientras Cristo se mantiene en las nubes, esos cuerpos celestiales van a venir a buscar sus cuerpos terrenales que están aquí en la tierra, en polvo, que han estado enterrados. Y entonces, por una obra milagrosa, ese cuerpo celestial y ese cuerpo terrenal, al unirse, se van a transformar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorruptible e inmortal. Y entonces los que estén vivos serán transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y entonces dice la Biblia que estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que la Biblia llama el arrebatamiento, es lo que conocemos como el próximo evento en el calendario profético de Dios. En la Biblia no hay señal para el rapto, ya lo hemos establecido, lo hemos visto. Lo único que el rapto, la única señal para el rapto suceder es que suceda. Pero el rapto ha sido un evento inminente. Y entonces, cuando Cristo estaba aquí en su ministerio terrenal, Él no dio señales, pero yo creo que sí Él dio una pista. Y dejando su mano ahí en Apocalipsis 13, vayan conmigo a Juan capítulo 14. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14. En el capítulo 13, Cristo estaba en el aposento alto con sus discípulos, lavó sus pies, les predicó, ¿verdad? Hablando de que se amaran unos a otros, un nuevo mandamiento. Ahí predicó sobre el Consolador que iba a venir, pero también en ese aposento Judas lo traicionó o hizo los arreglos para irse y traicionarlo. Y Pedro, Cristo, pues obviamente profetizó, ¿verdad?, el hecho de que Pedro le iba a negar.
Encima de eso, en el capítulo 13 y en el versículo, vamos a ver aquí en el capítulo 13, déjeme ver si lo puedo encontrar, de Juan, capítulo 13 de Juan, y déjeme buscar rapidito aquí. Ok, en el versículo 36, casi al final del capítulo, Cristo, ¿verdad?, le dijo a Pedro y le dijo a los demás: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En este aposento los apóstoles estaban confundidos, turbados, porque el Señor les dice: mira, uno de ustedes me va a entregar. Luego les lava los pies y les dice: hagan eso ustedes. Le he dado ejemplo para que lo hagan entre ustedes. Entonces anuncia la negación de Pedro y anuncia el hecho de que él va a ser entregado, y entonces él le dice: yo me voy, pero ustedes no me pueden seguir ahora. Pero Pedro le preguntó: ¿por qué no podemos seguirte ahora? Yo hasta daría mi vida por ti. Y Cristo le dijo: vas a negarme antes de que el gallo cante esta mañana. De aquí a estas horas hasta la mañana van a haber 3 veces cuando tú me vas a negar. Y eso turbó a los apóstoles, a los discípulos, y Cristo, para consolarlos, comenzó el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y dice: y os tomaré a mí mismo. ¿Ve? Esa frase, y os tomaré, en otras palabras, vengo a buscarlos y vengo a recogerlos, vengo a que se vengan conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo creo que este es el momento cuando en el ministerio terrenal de Cristo, cuando Él dio una pequeña pista de lo que es el arrebatamiento, pero era un misterio. Todas estas parábolas que el Señor relató eran para abrir los ojos de los apóstoles, de los discípulos, de todos los oyentes y de nosotros, a los misterios, a los secretos divinos que Dios tenía escondido hasta el momento para revelarlos. Y entonces aquí el Señor da una pequeña pista de lo que va a suceder en el próximo evento profético en el calendario del Señor, el rapto. Luego, más adelante, literalmente cuando Cristo resucitó, si ustedes van conmigo a Hechos, el capítulo 1, Cristo había resucitado, había estado con los discípulos 40 días con su cuerpo glorificado. Ellos estaban ahora emocionados, wow, tremendo. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, entonces, versículo 6, estos discípulos comienzan a preguntarle. Entonces los que habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, ok, Señor, ya resucitaste. Este es el momento para tú tomar control y para tú ser el rey del mundo. Vas ahora a establecer tu reino. Y Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto no es asunto para ustedes decidir cuándo esto va a suceder. Lo que yo quiero que ahora hagan es que vayan y prediquen, y ustedes van a recibir poder para que prediquen y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces el Señor se fue al cielo. Pero ellos se quedaron con esa expectativa de que el Señor viene otra vez. Él dijo: Él se fue a preparar lugar, pero Él viene. Y ellos en su mente están pensando que Él viene cuando ellos están vivos. Obviamente muchos de ellos comenzaron a morir a través de los años, y mientras la iglesia crecía y las diferentes iglesias crecían, comenzaron los creyentes de aquellos tiempos a sentir: ok, ¿qué está pasando? Se está muriendo mucha gente cristiana. ¿Dónde están ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces Dios usó al apóstol Pablo para revelar el misterio. Y en 1 Corintios 15, él dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Y entonces Pablo reveló que va a haber una generación que no verá la muerte. Pero todos, sean los muertos o los vivos arrebatados, seremos transformados y seremos arrebatados y tendremos un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, y estaremos con el Señor. Los santos de la iglesia en Primera de Tesalonicenses estaban tristes porque se les había muerto un hermano en Cristo, y Pablo le escribe y le dice: no quiero que ignoréis o que no sepan acerca de esto, de los que mueren en Cristo. Y entonces él explicó: los que mueren en Cristo están en el cielo, pero van a regresar con Cristo y van a ser transformados, van a ser resucitados, van a ser levantados, arrebatados, nosotros también, y vamos a recibir al Señor en el aire. Vamos a ir a encontrarnos con Él. Cristo dijo en Juan: y os tomaré a mí mismo. Y Pablo dijo: nosotros vamos a ir a encontrarnos con Él en las nubes, para estar para siempre con el Señor. Entonces, antes de que venga el reino milenial, tiene que primero pasar el rapto, y después del rapto viene lo que llamamos las 7 semanas, los 7 años de la tribulación. Estos 7 años de tribulación vimos en el estudio pasado que es la 70 semana de las 70 semanas, es la última semana de las 70 semanas del libro de Daniel, que Dios le explicó a Daniel que hay 70 semanas establecidas para el pueblo de Dios. Y entonces Dios dio el orden y la cadena de tiempo que esto va a suceder, desde la orden de restaurar el templo en los tiempos de Nehemías, iban a pasar, y la restauración iban a pasar 49 años, unas 7 semanas de 7 años, 7 por 7, 49. Y luego, después de que hayan finalizado restaurando la ciudad, iban a venir otras 62 semanas, 434 años más, hasta el Mesías, cuando Cristo iba a ir a la cruz. Y la gente, ¿verdad?, los hebreos que leían el libro de Daniel podían darse cuenta de cuándo iba a venir el Mesías, porque desde la orden de restaurar el templo hasta que el Mesías viniera iban a pasar 483 años. Pero la Biblia dice que el Mesías en ese tiempo iba a morir, iba a dar su vida, y como la nación de Israel iba a rechazar al Mesías, el reloj paró. Y entonces Dios se ha encargado ahora de este reino de los cielos, predicarlo a los gentiles, buscándole una esposa al Cordero. Y en ese tiempo estamos. Pero cuando el rapto suceda, la Biblia dice que aquí en la tierra van a haber 7 años de tribulación, y esos son los 7 años de esa última semana de las semanas de Daniel. Y tiene que ver con el pueblo de Dios, la nación de Israel. La iglesia no va a estar aquí, y vimos varias razones por qué. Y lo pueden estudiar en los estudios anteriores. Nosotros vamos a estar en el cielo, y en el cielo vamos a tener la coronación de los cristianos, vamos a tener la celebración de la cena de las bodas del Cordero, va a haber una presentación del Cordero de Dios, y le vamos a cantar el cántico de redención a aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Y vamos a tener allá el tribunal de Cristo para que podamos poner nuestras coronas a los pies del Señor. Mientras eso está pasando allá, aquí están pasando 7 años de tribulación. Y en esta noche en el estudio quiero hablar del personaje principal de estos 7 años, el que la Biblia llama el anticristo. Regresamos a Apocalipsis, el capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13... dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hay muchas personas que han especulado tratando de adivinar quién es el anticristo. Y es interesante la gente que ha llegado a la conclusión de que el anticristo fue Hitler o Hussein
o Osama Bin Laden, o el Papa, o Barack Obama, hasta Hillary Clinton mencionaron, y hasta hoy día hay gente que cree que Donald Trump es el anticristo. Ahora, hermanos, no podemos hacer mención de quién es el anticristo y que estos personajes sean uno de ellos. Les voy a decir por qué. Dos razones. Número uno, porque la Biblia es clara. La Biblia enseña que el anticristo no se va a revelar hasta después del rapto. La Biblia no dice nada de quién es el anticristo, y me refiero a una persona en particular para nosotros poder detectarla, ¿verdad? Saber quién es. No. La palabra de Dios, si usted quiere ir conmigo, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo y está hablando de los últimos tiempos, del día de Jacob, la tribulación, la angustia de Jacob. Y la Biblia dice que eso no va a venir sin que primero venga la apostasía y sin que primero se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces, estoy tratando de decir que antes de que Cristo venga por segunda vez, tiene que primero venir el rapto y luego venir el anticristo. Pero el anticristo no puede darse a conocer, no se puede revelar hasta que el rapto haya tomado lugar. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice en el versículo 4 que este hombre inicuo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí en este verso hay algo que detiene que el anticristo se revele. Hay algo que detiene o que impide que el anticristo se dé a conocer. Y dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo va a manifestarse a su debido tiempo. Y lo que lo impide que se manifieste, hay algo, según el verso 6, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el misterio o es la doctrina, es la enseñanza o ¿verdad? ¿Cómo diríamos? La manera en que el anticristo va a reinar sobre esta tierra. Ese misterio de iniquidad ya está en acción, en el ambiente está aquí. Pero solamente hay quien al presente lo detiene. En el verso 6 hay un qué que lo detiene. En el verso 7 hay un quién que lo detiene. El qué es la iglesia, el quién es el Espíritu Santo. Y la Biblia es clara. Antes de que el anticristo se manifieste, hay que sacar la iglesia de aquí. Porque la iglesia lo detiene y el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va a salir del medio y va a dejar que el anticristo se manifieste. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿quién es el anticristo? Y esto es lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Otros han concluido, hermanos, que el anticristo viene de una confederación de 10 naciones o lo que llaman el Imperio Romano revivido. Vamos a ir a ver lo que la Biblia dice. En Daniel capítulo 7, versículo 23. Del libro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 23. La Biblia dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derivará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí vemos en esta lectura, vemos aquí que
Tal vez el anticristo viene de una unión de 10 diferentes países. Algunos lo llaman el Imperio Romano revivido. Yo no sé, puede que sea, puede que no. Puede que sea una coalición o una confederación de diferentes naciones. Yo no sé, simplemente no podemos especular lo que la Biblia no dice, no podemos añadirle a la Biblia. La Biblia simplemente dice que esta bestia va a venir de una confederación de 10 reyes, 10 naciones, y va a haber otro que se va a levantar y va a derrumbar 3 de esas naciones. Y entonces este cuerno, ¿verdad? Este rey podrá hablar en contra del Altísimo y hará, dice la Biblia, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano. En otra palabra, se le va a dar control a esta bestia por tiempo y tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo ahí se relaciona a años. 1 año más 2 años y medio año. 3 años y medio. Otros piensan que él va a venir de descendencia judía. Pero hermano, todo eso son especulaciones, son cosas que la gente especula, son cosas que la gente deduce y llegan a ciertas lógicas, pero la Biblia no lo dice. Lo único que podemos decir acerca del anticristo es lo que la Biblia dice. En Apocalipsis 13:1, una vez más, a nuestro texto, Apocalipsis 13:1, la Escritura nos dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos una bestia en el capítulo 13, verso 1, que sale del mar. Ahora vayan conmigo al capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia primero a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces aquí hay una segunda bestia. La primera bestia es una bestia política. La segunda bestia es una bestia religiosa, y vamos a estar viendo eso, ¿verdad?, cuando hablemos de la bestia y del falso profeta en otro estudio. Pero lo que quiero decir es que el anticristo, de acuerdo a la Biblia, es una bestia que va a subir de la mar, ¿ok? Y el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tal parece que esta bestia, ¿verdad?, que este anticristo, cuando se levante, va a sufrir en alguna manera u otra, va a sufrir un ataque militar que hará que esta bestia ya sea muera o va a tener una herida mortal. Pero entonces la herida mortal fue sanada milagrosamente y la gente se maravilló, y en el verso 4 llegan a la conclusión y dice: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces aquí es cuando el anticristo se manifiesta. Ahora, hay que también interpretar el libro de Apocalipsis en el contexto de todo el libro. Si van conmigo a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. No, tenemos que recordar, hermanos, que en Apocalipsis 4 la iglesia se va. En Apocalipsis 4 y 5 la iglesia está en el cielo gozando de la presencia del Cordero, cantando el himno de redención, recibiendo las coronas para poner a los pies del Señor y celebrando las bodas del Cordero y la gran cena que va a haber. Mientras tanto, aquí en la tierra se desarrolla lo que llaman la tribulación. Y eso comienza con el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6, dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos piensan que esto aquí es el Señor, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo, pero no es así.
Aquí está hablando inmediatamente después del rapto. El anticristo se va a aparecer, y como el anticristo y el diablo son imitadores, por eso es que mucha gente se va a confundir, porque este anticristo va a venir en caballo blanco, pero la Biblia dice que la Biblia dice que él salió con una corona y salió venciendo y para vencer. Esto es una entrada militar, una entrada de guerra militar. Entonces, la bestia en el capítulo 13 que sale del mar es este mismo caballo blanco que representa al anticristo cuando ya el rapto ha tomado lugar. Estoy tratando de decir que nosotros los cristianos ahora no sabremos nunca quién es el anticristo. Podemos tener alguna idea o alguna especulación, pero la Biblia no podemos dejarnos llevar por especulaciones. Si no está en la Biblia es porque Dios no lo quiso revelar, y Dios lo va a revelar después que la iglesia se vaya al cielo. En el libro de Daniel, el capítulo 9, verso 26. Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27, noten lo que dice aquí el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que va a venir es el anticristo. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma invadió a Jerusalén. Quiere decir que el anticristo va a venir lo más probable que del imperio romano. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí es donde nosotros vemos que el anticristo lo primero que va a hacer cuando se revele es hacer un pacto, un tratado de paz con la nación de Israel por 7 años. Pero a la mitad de esos 7 años, él va a quebrar ese pacto con los hebreos. En Apocalipsis capítulo 6 nos deja saber que la estrategia al principio de este hombre es militar, es guerra. Dice la Biblia que salió venciendo y para vencer. Cuando Cristo lleve al pueblo de Dios, se lo lleve en el arrebatamiento, el anticristo entonces va a revelarse, va a manifestarse. Que la gente crea que es el anticristo, tal vez no. Tal vez eso no suceda hasta que él se siente en el trono y cometa la abominación desoladora. Pero él se va a revelar, y lo que va a hacer es que va a comenzar a tomar control, pero por medio de la guerra. Él no viene a traer paz, él no viene a traerle paz al mundo. Él viene a pelear. Y él viene a tratar de pelear contra el pueblo de Dios. Y la Biblia hace referencia a que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo significa 1 año, tiempo significan 2 años, ya van 3, y medio tiempo. ¿A qué me refiero? La Biblia es clara. El único tiempo de los 7 años que el anticristo va a poder tener control serán los últimos 3 años y medio. Esos primeros 3 años y medio la Biblia los llama principio de dolores. Él estará tratando de alcanzar ¿verdad?, la autoridad mundial, y va a tratar de poner al mundo bajo un solo gobierno y en la misma moneda y la misma religión en esos primeros 3 años y medio. Pero no será hasta que él cometa la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que él se sienta en el trono de David y se hace pasar por Dios, que la gente se va a dar cuenta que ese es el anticristo. Entonces, en Apocalipsis 13, dice la palabra de Dios en el versículo 3 de nuestro texto, Apocalipsis capítulo 13, y en el versículo 3 dice la Biblia: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado su autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablara o que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, aquí es cuando él comete la abominación desoladora. Los primeros 3 años y medio él se gana a la gente, obviamente militarmente hablando, y trata de agarrar la influencia, ¿verdad? O influenciar a toda la gente con su gobierno. Cuando llega la mitad de los 7 años que él hizo pacto con Israel, él va a quebrantar ese pacto y se va a sentar en el trono y va a hacerse pasar por Dios. Ahí es cuando la Biblia dice que en segunda de Tesalonicenses, ya lo leímos en el capítulo 2 y en el versículo 8, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice la Biblia: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales de prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no obedecieron al amor de la verdad para ser salvos. Entonces el anticristo se va a manifestar totalmente cuando él tome control del mundo y se le dé el control por 42 meses. Vamos a decir que son 3 años y medio. Hay muchas cosas que van a pasar durante este periodo de 42 meses aquí en la tierra, muchas cosas. Pero lo principal que el anticristo va a hacer es que él se va a hacer pasar por Dios. Y él va a perseguir a los judíos y a todos aquellos cristianos que se convirtieron a Cristo durante la tribulación. Lo vemos ahí en capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 15, dice la Biblia: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, hermanos, para terminar, ¿quién es el anticristo? No sabemos y no vamos a saber. No tenemos que estar poniéndole nombre a este personaje. No lo sabremos porque él no se va a manifestar hasta que el rapto haya tomado lugar y nosotros ya nos hemos ido. ¿Qué va a hacer él? Él va a, primero, en los primeros 3 años y medio, él va a tratar de ganar terreno militarmente por medio de la guerra, hasta que finalmente en algún momento dado algo va a pasar. La Biblia no especifica qué, pero va a tener una herida mortal y esa herida será sanada. Hay algunos que dicen, ¿verdad? Me han dicho que esto es, el anticristo va a morir, sea quien sea, lo van a matar y que el diablo lo va a resucitar porque el diablo imita todo lo que Dios hace. Y la gente cuando vean eso van a decir, pues ¿quién puede luchar contra él? Puede que sea cierto, puede que no, yo no sé. La Biblia no dice, eso es especular. Solamente sabemos que va a venir y va a entrar con un poder militar y va a tomar control y que a los 3 años y medio se va a sentar en el trono de David, se va a hacer pasar por Dios, va a cometer la abominación desoladora y entonces va a comenzar a perseguir a los cristianos y a todos los judíos que se convirtieron a Cristo. Algunos van a ser atrapados, degollados por la guillotina por no querer ponerse la marca de la bestia. Y entonces él hará eso por 42 meses, los últimos 3 años y medio, cuando la tribulación se convierte en la gran tribulación. Y una vez eso termine, Cristo va a venir y con el espíritu de su boca va a matar al anticristo y el ejército del anticristo serán echados al infierno y entonces Cristo va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Yo espero que el estudio haya sido de bendición, mis queridos hermanos. Gracias por tomar el tiempo para escucharlo. Estamos viviendo en tiempos emocionantes porque todo esto que estamos hablando está por tomar lugar, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca. Mientras tanto, hermanos, sigamos siendo fieles. Dios les bendiga. No se olviden, seamos buenos con todos porque todos lo estamos teniendo difícil y pasen buenas noches. Dios ahí está.